Hello everyone and welcome to You, Me and Mental Health. Bienvenidos a todos a Tú, Yo y Salud Mental. This is our third video of the interviews that we have been putting out today. And I'm so excited to be here with someone very close to me, and I will introduce her in a little bit, but before we begin, I do want to make a disclaimer that this video will be in Spanish. So if you are an English speaker or prefer to have your audio in English or to read in English, I advise you to go to the settings under this video to press captions in English, and that way it'll be brought up as you watch this video. Um, este video va a ser en español y aquí tengo el honor para introducir a una persona bien conocida y bien cercana. No solamente es una mujer maravillosa en su trabajo y en la iglesia, pero también tengo el honor de introducir a mi mamá, Nancy Carrillo, en esta entrevista. Nancy, no sé si quieres introducirte un poco a la audiencia que va a ver y que está viendo ahorita. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Carrillo, soy la esposa del pastor Carrillo de la Iglesia Lluvias de Gracia y también soy de profesión una especialista de salud mental en el área secular y maestra de educación especial. Nice. Esta entrevista va a ser otra vez otro video que habla de salud mental, específicamente en las comunidades hispanas. Y solo vamos a entrar en las preguntas que tenemos para esta entrevista. La primera pregunta es, en tus propias palabras, ¿qué es la salud mental para ti? Bueno, yo creo que en términos generales la salud mental es algo que todos tenemos, ¿verdad? Es salud, como existe la salud del cuerpo, también existe la salud mental, porque somos personas y seres que tenemos tres áreas en nuestra vida, ¿verdad? El cuerpo, la alma y el espíritu. Y en sí el área mental tiene que ver con esa área que no está en nuestro cuerpo, que es el alma. Y es parte de nosotros, no es algo aislado, no es algo diferente, no es algo que no está bien, simple y sencillamente es parte de lo que nosotros somos como seres humanos. Sí, y yo estoy de acuerdo de lo que las tres partes, el cuerpo, el mente y el espíritu, ¿verdad? Ujú. Y es interesante ver cómo hablas de que no solo tenemos algo físicamente, pero también algo mental, que es salud. Le voy a leer unas estadísticas sobre la salud mental y después le voy a decir una pregunta basada de estas estadísticas. Esto es específicamente en las comunidades hispanas. Dice que el 21,4% de los adultos latinos o hispanos tuvieron una condición de salud mental durante este último año. Um, Dice que el 5,3% de los adultos hispanos o latinos experimentaron una enfermedad mental grave en este último año. Y el 14,6% de los adultos latinos o hispanos recibieron tratamiento de salud mental durante este último año. Basándonos de algunas de estas estadísticas y hechos sobre la salud mental, en tu opinión, ¿qué podemos hacer para mejorar y ser conscientes más de esta situación? Bueno, si las estadísticas, cuando se comparten ese tipo de estadísticas, sobre todo cuando estamos hablando acerca de la comunidad hispana, nosotros tenemos muchas ideas de lo que es la salud mental y entre las estadísticas regularmente lo ponen como enfermedades mentales y esa es una de las cosas que hace que nuestra comunidad no se sienta tan atraída a buscar ayuda. Estas estadísticas son altas y personalmente yo creo que incluso podrían no reflejar en su totalidad lo que la comunidad hispana está pasando en relación de salud mental, porque nuestro trasfondo en muchas ocasiones hace que nosotros no busquemos ayuda para la salud mental tan fácilmente, por diferentes razones. Aún así, las estadísticas son altas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como comunidad o como sociedad, incluso como profesionales? Es tratar de que en nuestras interacciones con los demás, en nuestro vocabulario, la salud mental sea visto como algo positivo. Mm. Como decía al principio, la salud mental es simple y sencillamente parte de lo que nosotros ya somos.
¿verdad? No es que yo tengo que estar enfermo para buscar terapia o para buscar una ayuda. En realidad es como la comida, la necesito, es parte de mí para mantenerme saludable. Necesito ese apoyo y ese soporte para poder sobrellevar ciertas situaciones. No necesito llegar al punto, como en una estadística que me llamó la atención ahorita, una enfermedad mental grave. O Mm, sea, en la mayoría de los casos, en nuestra comunidad hispana, esperamos a que llegue a un punto en el que la persona ya está a un riesgo mayor para poder buscar ayuda de salud mental, cuando no debería de ser así. Entonces, tratar de educar a nuestra comunidad que esto es parte, es común, es algo que no necesita ser una cuestión de gravedad o ser considerado una enfermedad o un riesgo o una patología para que nosotros busquemos ayuda. mm, Eso es, creo que es lo principal, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra aproximación, la manera en la que lo vemos, para que tengamos una mentalidad más abierta hacia lo que es la salud mental. ujú. Sí, me encanta cuando tomas ese punto que dice que podemos tener, podemos mejorar en esta situación, no solamente para cuando usted tiene una enfermedad grave, pero que no Exacto. necesitas llegar a ese punto para buscar ayuda. Y Ujú. entrando al otro punto, o la otra pregunta, basada de tu respuesta en esta. ¿Cuáles son esos servicios que podemos ofrecer a la comunidad hispana? Si tienen, si solo quieren, necesitan ayuda por algo un poquito más liviano o si tienen algo muy grave, algo severo, ¿cuáles son esos servicios que tal vez puedes ofrecer o proveer a la comunidad o las personas que están viendo que tal vez están interesados de saber? Pues yo creo que para poder sobrellevar la situación que estamos viviendo, como lo estamos viendo en las estadísticas, que muchas personas se sienten aisladas, por ejemplo, o Ujú, sienten con mucha ansiedad o mucha depresión, porque esas son las estadísticas que más hemos estado viendo, que la gente está padeciendo de mucha ansiedad y depresión o se siente aislada. Yo creo que empezar por lo más básico, en mi opinión, es lo más importante. En nuestras comunidades hay grupos pequeños de personas que incluso de manera natural cumplen esa función que hace el terapeuta, como por ejemplo tener una comunidad en una iglesia o en un grupo en el trabajo o en un grupo en la escuela, te hace tener esas interacciones con otros que te conectan a servicios en la comunidad que te pueden ayudar. Por ejemplo, yo estoy en un grupo familiar o en un grupo de recreación donde tengo amistades a las que les puedo expresar mis preocupaciones, mis ansiedades. Esas personas, aunque no me van a dar un consejo terapéutico per se o de manera profesional, de alguna manera van a hacer que yo descargue mi tensión, ya sea espiritual o emocional, y me voy a sentir un poco mejor. Me van a conectar a tal vez otros recursos que me van a ayudar más profundamente, pero empezar por lo más básico, empezar por no estar sola en casa. Empezar por conectarme con otras personas, empezar por ver qué cosas hay en la comunidad que me hacen sentirme motivado a salir de mi casa, a hacer otras cosas. Yo creo que eso es lo principal para que las personas puedan en realidad conectarse a los recursos. Luego, si esos recursos básicos, que son, en mi opinión, recursos naturales, que son puentes de salud mental, que son naturales, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de escuela, mis familiares, esos son puentes de salud mental naturales que después me pueden conectar a otros servicios. Cuando ya venimos a tener un consejero, un coach emocional o un coach educacional, hasta llegar a cosas, como tú decías, más profundas, como llegar a un psiquiatra, no porque sea malo, sino porque son niveles de soporte que nosotros necesitamos. Primero están los niveles comunitarios, los puentes naturales. Luego, si eso no está funcionando para mí, me voy a otro nivel más alto hasta llegar a un nivel más profundo en el que quizá yo necesito algo mucho más estructurado, como es a nivel de salud mental más profunda. ujú, Pero yo creo que eso sería, en mi opinión, la manera
más productiva de hacerlo, incluso viendo podcasts o escuchando podcasts o viendo videos como estos que estamos haciendo ahora, me hacen sentirme conectado, porque dice, oh, mira, yo no sabía eso, o yo no sabía que tantas personas, por ejemplo, saber que hay una estadística y que yo no soy el único que está pasando una situación, solo ese simple hecho ya me hace sentir un poco mejor y decir, bueno, si tanta gente lo está pasando, es posible que haya algo allá afuera o algún método que yo pueda utilizar que me puede servir. Me encanta cómo esos diferentes niveles de que hay soporte en cómo tú lo necesitas. Si es comunitario, como estás diciendo, si es un poquito más alto, todavía esa ayuda que está ahí está ofrecido para las personas que están, están caminando por unos momentos bien difíciles y que no Sí, están solos. Yo sé que tú te has introducido como una pastora y otro servicio que también está es la iglesia y exacto. otras comunidades grupos basada en la fe, como una iglesia, como grupos familiares, como estabas diciendo. Y entrando a ese punto, un poquito más de que si puedes explicar un poquito más de, tú sabes, tu rol como una pastora y cómo lo haces en la consejería en la iglesia, y sabiendo un poquito más también de tu carrera de algo más secular, ¿cómo es esa diferencia entre ayudando a alguien con salud mental con técnicas seculares, y el otro lado de la moneda, usando consejería pastoral o bíblica? ¿Cómo es esa diferencia y cómo lo usas con personas que tal vez tienes en tu trabajo que no necesita técnicas basadas en la fe o no buscan, pero también personas en la iglesia que tal vez usas una técnica basada en la fe y no tan secular? ¿Cómo es esa diferencia en tu vida, en tu experiencia? La verdad que cuando yo estoy aconsejando a alguien, ya sea en el ámbito secular o dentro de la misma congregación, eh, mi base principal es que estoy tratando de ayudar y acompañar a esa persona, independientemente de cuál sea su visión, cuál sea su fe, Mm, ¿verdad? Porque todos de alguna manera tenemos fe, ¿verdad? O sea, en el momento que yo voy a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo, tengo de alguna manera cierto tipo de fe en que esa persona en particular me va a ayudar. mm, Supongamos que en el ámbito secular la persona, yo no sé cuál es su trasfondo de fe, no sé en qué cree. El acompañar, el escuchar es el método más fácil que podemos tener, porque lo que la persona está buscando en realidad es ser acompañada, lo que la persona en realidad está buscando es que le escuchen. Cuando nosotros hacemos esa diferencia entre lo que es secular y lo que es bíblico, no creo realmente que es que yo tenga ciertas técnicas para el ámbito secular y ciertas técnicas para el área bíblica, porque la persona cuando viene contigo te dice lo que necesita, mm, te dice lo que necesita y no es que uno tenga una prescripción necesariamente para estar con esa persona, pero sí sabes que toda persona que viene a tu consultorio, toda persona que viene a tu oficina, tiene una condición en la cual está buscando ayuda, independientemente de qué sea lo que cree. mm, Eh, mi manera de verlo es, yo voy a acompañar a esa persona hasta donde esa persona necesite ser acompañada y hasta donde me permita ser acompañada, cualquiera que sea su fe. ujú, La ventaja que tenemos cuando nosotros tenemos una fe arraigada en el Señor es que, en mi opinión, hay cierto nivel al que la psicología puede llegar. Porque la psicología trabaja con el alma, ¿verdad? La psicología trabaja con el alma, con lo que nosotros experimentamos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Pero en el espíritu solo puede trabajar el Señor. mm, Y como decía al principio, nosotros somos seres que tienen tres áreas, el cuerpo, el alma y el espíritu.
La Biblia dice expresamente que el Espíritu lo da el Señor y que cuando ya no está con nosotros el Espíritu regresa a Él. Entonces, hay algo en nosotros que es netamente espiritual y que tiene que ser tratado espiritualmente. Mm, Cuando esa área espiritual no es tratada a través de la cuestión bíblica, lo más seguro es que va a ser tratada con otras herramientas que son espirituales también, pero que no son bíblicas. Entonces, el que tiene la fe en que el Señor le va a ayudar, tiene una herramienta extra de la que no tiene el que, como nosotros decimos regularmente, el secular, porque el secular tiene, la consejería secular tiene herramientas humanas, pero la consejería espiritual tiene herramientas espirituales. mm, Y las herramientas espirituales indiscutiblemente van más allá de lo que el humano pueda poder hacer. Entonces, en general, nosotros utilizamos las mismas herramientas para tratar tanto secularmente como bíblicamente, pero sí por ejemplo, en mi caso, yo reconozco que hay un nivel en el que solo el Señor puede ayudar a una persona, mm. definitivamente. Sí, es interesante ver la diferencia o cómo los dos secularmente, pero también espiritualmente puede llegar hasta un punto, pero sabemos que lo espiritual llega más profundo, más cercano a lo que la persona está, por este momento que está caminando o que está batallando. Um, so, Ya. yendo un poquito más profundo con ese punto de consejería pastoral o consejería bíblica, um, ¿cuáles son unos ejemplos que tal vez están en la Biblia que pueden hablar de problemas de salud mental? Sabemos que obviamente que la Biblia no va a decir esto es lo que significa salud mental o esto Ajá. es lo que está pasando a esta persona, le está afectando la salud mental, le está pasando por depresión o no sé qué, pero como una persona que puede aconsejar usar la Biblia y unos ejemplos que tal vez puedes usar cuando estás en una sesión con una persona y cuáles son esos ejemplos de la Biblia que puedes usar. Personalmente creo que nosotros podemos encontrar ejemplos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Unos van a ser más claramente definidos que otros, eso sí es cierto. Algunos personajes y algunas historias en la Biblia o algunas partes de la Biblia tienen eh, momentos aplicables a nuestra situación que son más claramente definidos que otros, pero todas las personas, todas, sin excepción, que están descritas en la Biblia tuvieron un conflicto de salud mental, todos, porque todos son seres humanos, todos pasaron de una u otra manera, en algún punto de su vida, pasaron por las mismas situaciones que pasamos nosotros. Y eso es lo lindo de la Biblia, porque la razón por la que el Señor lo dejó escrito en la Biblia es para que nosotros nos diéramos cuenta que estas personas no son super personas, ni son en nada diferente de nosotros. Pasan por las mismas situaciones. Y a mí personalmente me impresiona mucho que los líderes más prominentes, de entre los líderes más prominentes que nosotros vemos en la Biblia, podemos destacar situaciones como depresión, ansiedad, miedo, paranoia, tantas cosas que podríamos ver dentro de los personajes que hay en la Biblia. Un profeta Elías, un profeta Eliseo, un Moisés. Todas estas personas pasaron por una situación complicada y son héroes, Ujú, gente tremenda en la Biblia que sabía del Señor y que tenía experiencias con Dios. Sin embargo, en su humanidad pasaron por situaciones tan difíciles, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar y de hecho hace un tiempo estaba leyendo acerca de alguien que así lo comentó, que consideraba que Elías había padecido de un trastorno bipolar mm, o que Ezequiel, por ejemplo, hubiese tenido esquizofrenia por las cosas tan alucinantes que él miraba en el libro de Ezequiel. Ahora, yo no sé si yo llegaría al punto de hacer ese tipo
de diagnóstico, con tan poca información como la que tenemos en la Biblia, en ciertos episodios en los que ellos se describen a sí mismos o por las cosas que escriben. Sin embargo, la razón por la que están ahí es porque nosotros podemos aprender de eso. Todos los personajes que están en la Biblia, si nosotros los leemos a detalle, los leemos con cierto detenimiento, con nuestra mente abierta a aprender, nos vamos a dar cuenta que todos pasaron por una condición de salud mental y que la atravesaron sin tener terapia. La atravesaron sin tener un terapeuta, sin tener un psiquiatra, sin tener este concepto de salud mental. ¿Por qué? Porque como decía al principio, nuestra salud mental es tan natural y tan normal, tan parte de nosotros antes de que nosotros le diéramos ese nombre de salud mental. Es lo que nosotros somos. Necesitamos a otros, necesitamos a otra persona para muchas veces poder sobrellevar situaciones que no podemos sobrellevar solos. La Biblia por eso nos dice a nosotros que dos son mejor que uno, en Eclesiastés, porque si uno cayere, el otro le levantará. Entonces la idea de yo no necesito a nadie y no se lo voy a contar a nadie porque yo no estoy loco, como es muchas de las cosas que dicen las personas, eso no es bíblico, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dejado a nosotros de entre todas las herramientas que tenemos, esta palabra, la palabra que Él nos dio, que dice la Biblia que es la palabra profética más segura, la Biblia, y nos ha dejado esos personajes para que, mira cómo esta persona sobrellevó esa situación, aún siendo gente con dones tremendos, siendo profetas, siendo líderes. En el caso de Moisés, habiendo visto al Señor, a Dios, la espalda, dice la Biblia, que logró tener esas experiencias con una zarza ardiendo, Elías ver descender fuego del cielo, evitar que la lluvia viniera. Tantos personajes que nosotros podemos ver, el rey Saúl, que definitivamente padeció de paranoia, tenía muchas cosas que podían haberse sido consideradas como paranoia. Tuvieron una manera de sobrellevarlo. Algunos terminaron bien, otros no, desafortunadamente. Pero cuando nosotros vemos esos personajes, la Biblia lo que nos está diciendo a nosotros, el Señor lo que nos está diciendo a nosotros, tú no eres diferente, ni estas personas son diferentes. Estas personas que están en la Biblia no son mejores ni peores, son simple y sencillamente seres humanos. Aprende de ellos. Lo dejó ahí la Biblia para que nosotros lo aprendamos. Y así podemos ver muchas otras situaciones en la Biblia en la que ahorita mismo, si nosotros las describimos en este tiempo, pensamos, wow, qué trauma, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos ayudar a una persona que pasó por todo eso? Definitivamente cualquier personaje, de verdad lo digo, que cualquier personaje de la Biblia que nosotros tomemos, podemos hacer un análisis y nos vamos a dar cuenta que necesitaban eh, esa ayuda y que el Señor de una u otra manera la envió. Sí, me encanta ver cómo usas estos ejemplos y que enfatizas que solamente son seres humanos, no son humanos con poderes, no son humanos que tal vez tenían otras cosas. Por supuesto, tenían la ayuda de Dios, que era el mejor consejero, y que es el mejor consejero. Pero sabiendo que usando la Biblia y leyendo estas historias, leyendo a estas personas que fueron en momentos bien difíciles, pero también confiaron en el Señor. Eran seres humanos que necesitaban del Señor, y necesitaban de otras personas. Am, y eso alguien puede ver y decir, oh, yo no estoy solo porque estas personas en la Biblia sí pasaron por estos momentos, como yo estoy pasando ahora. Um, Me encanta saber, entender un poquito más de cómo podemos usar la Biblia y cómo podemos leerla y no solamente para alguien como un pastor o como un líder de la iglesia, pero por personas bien, personas que solamente son, que están ahí, que necesitan ayuda, que necesitan algo y no tienen que tener un título, no tienen que tener un nivel de espiritualidad y estas cosas que solamente alguien puede
abrir la Biblia y ver estas personas y ver cómo están pasando sus problemas, pero sabiendo que no están solos. Y eso puede dar ánimo, puede dar esperanza. Terminando esta entrevista, y esta conversación que tuvimos y que estamos teniendo, am, ¿cuál es algo que tú esperas que cambia o que cambie en nuestra comunidad hispana en términos del campo de la área de salud mental? ¿Qué es algo que esperas que cambie? Puede ser algo como entre la comunidad, como las estigmas en la comunidad, o algo que quieres tal vez ver más en la consejería, que tal vez le puede ayudar a la comunidad hispana. ¿Cuál es algo así? Bueno, yo definitivamente el área del estigma es un tema que es solo eso, ¿verdad? Podría ser una conversación. Am, yo creo que no está oculto para nosotros dentro de la comunidad hispana que hablar de salud mental para nosotros como comunidad no es fácil y la gente se resiste bastante a buscar salud mental, aunque creo que eso está cambiando ahora. La gente está volviendo más abierta, se ha vuelto como más común, más típico buscar a un terapeuta, ya sea para nosotros mismos o para alguien en nuestra familia. Sin embargo, algo que yo sí estoy viendo es que el área de ayuda para otros o esa tendencia que en nuestra comunidad hispana nos caracteriza de ser muy sociables y poder ayudar a otros y acompañar. Nuestra comunidad por lo general no es considerada una comunidad individualista, en la que solo soy yo y allá los demás que miren qué hacen. No somos ese tipo de comunidad. Sin embargo, ha habido como un movimiento en los últimos años en los que nos llama más la atención otro tipo de carreras, voy a decir, o otro tipo de profesiones en las que no se desarrolla el ayudar a otros, como por ejemplo el ser maestro, el ser terapeuta, el ser psiquiatra o alguien que ayude a otros. Eso para mí es una cuestión que es un tanto más preocupante porque parece que nos estamos moviendo hacia una situación más individualista y eso nos puede afectar aún más, porque ya estábamos haciendo ciertos progresos como comunidad, ah, viendo la salud mental como algo un poco más típico, más natural. Sin embargo, vemos que no tenemos tanta gente capacitada en nuestra comunidad para ayudar en el área de salud mental. O sea, no hay en nuestra comunidad, quizás sea por lo mismo que lo consideramos un estigma o lo consideramos algo que no es importante o que vaya, no da mucho dinero, porque vamos a ser honestos. El área de salud mental no es un área en la que tú te vas a volver rico. Esa es la verdad. Típicamente no vas a hacerte el millonario siendo alguien que ayuda a la comunidad en salud mental. A menos que escribas un libro y sea un bestseller y te hagas famoso o alguna cosa así, pero tienes que tener otro tipo de intenciones y de aproximaciones a este ámbito para poder hacerlo. Tu meta principal tiene que ser ayudar a otros. Y en nuestra comunidad, desafortunadamente, no hay suficientemente capacitada en el área de salud mental para la necesidad que tenemos, sea en niños, en adolescentes y en adultos. Necesitamos más gente de nuestra comunidad capacitada en el área de salud mental, que tenga el lenguaje, que el lenguaje me refiero al lenguaje de salud mental apropiado, saludable, que pueda ayudar a nuestra comunidad a salir adelante y tener la intención correcta para poder ayudarlos. Eso para mí es lo principal, porque nos estamos moviendo hacia un área en la que yo lo que quiero es hacer dinero o las carreras que me van a hacer famoso, millonario o me van a hacer vivir cómodamente sin que yo me tenga que preocupar, porque este campo es un campo hermoso en el que uno ayuda a la gente, pero a la vez es un campo muy difícil, porque ves tantas historias, tanto dolor, tanto sufrimiento. Claro, tiene muchas cosas lindas cuando ves a una persona progresar, pero en la mayor parte de los casos tienes que cargar con las situaciones difíciles de los demás y eso es complicado, es muy complejo. Entonces, ¿quién quiere hacer una cosa así? Y nuestra comunidad necesita desarrollar ese nivel de conciencia en el que
eh, yo tengo que capacitarme. Estoy en un país en el que lo puedo hacer, tengo las oportunidades para capacitarme en salud mental y ayudar a otros. Eso creo que es lo principal que yo vería que debemos hacer. La educación tiene que ser un valor para nosotros como comunidad hispana. Tiene que formarse como un valor y tenemos que capacitarnos, tenemos que invertir el tiempo, el esfuerzo, incluso el dinero para poder capacitarnos y llevar a nuestra propia comunidad a otro nivel, a nivel de profesionales en salud mental, a nivel de profesionales en todas las áreas, para que lo que estamos viendo ahorita ya no sea tan complicado, que no sea algo fuera de lo común, o sea, como ver un maestro, como ver un médico, como ver un ingeniero, como ver cualquier otra cosa, la salud mental sea una profesión que sea validada, apreciada, reconocida y que sea algo importante para nuestra comunidad. Ujú. Sí, traíste unos puntos bien que I mean, en inglés es you hit the nail. Ah, Ah, le diste en el clavo, en el thank punto. you. Pero sí, es algo que tenemos que hablar a nuestra comunidad um, y traer un poquito más de ayuda y educación, como dijiste, educación en nuestra comunidad y cómo podemos entrarle un poquito a nuestra comunidad diciendo que esto está aquí para dejarte saber que aquí hay algo que te puede ayudar, aquí que no estás solo, que hay personas que te pueden ayudar y eso no es incorrecto, es algo que también te puede ayudar y que te puede dar ánimo o corrección o cualquier otra cosa que necesitas. Esta era mi última pregunta, pero gracias por estar aquí en esta entrevista y respondiendo a estas preguntas, pero también teniendo una conversación de este tema. No sé si tienes algo más que decir a la audiencia que está viendo o que va a ver un poquito más en el tiempo. No sé si hay algo más que quieres decir sobre este tema o algo más que solo quieres decir algo a la audiencia. Bueno, yo creo que tener opciones como esta, ¿verdad? En la que uno puede hacer comunidad, porque estamos hablando de que este va a ser un video que tal vez se va a ver en Connecticut o más allá, pero específicamente en nuestra comunidad, ¿verdad? Aquí en Connecticut, que es el punto clave para mí, porque lo cercano es lo que nosotros em, estamos tratando de cambiar, ¿verdad? Cambiar nuestra comunidad para lo mejor. Yo creo que el hecho de que se estén haciendo cosas como estas que tú estás haciendo, trayendo conciencia y sobre todo que tú estés exponiendo a gente local, que estés exponiendo a gente que está en nuestra propia comunidad, que son de carne y hueso, ¿verdad? Porque tenemos ahora mismo mucha facilidad para encontrar un terapeuta allá por allá en Australia, en Europa o qué sé yo en dónde. No es malo, no creo que es malo, pero tener gente en nuestra comunidad a la que nosotros podemos ver comúnmente y darnos cuenta que es una persona como cualquier otra, que es un terapeuta, que no es perfecto, pero que es alguien que te puede ayudar. Yo creo que exponer eso es algo bien importante porque hay gente que está en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, en nuestros centros de rehabilitación, en nuestras escuelas y que están a la vuelta de la esquina y que conocen los mismos retos por los que nosotros estamos pasando. Si yo vivo en un vecindario que es peligroso, por ejemplo, una persona que me está tratando y que vive en otro lugar que no sabe lo que yo estoy viviendo, quizá lo pueda entender, pero no al nivel que lo entiende aquel que está viviendo las mismas cosas que yo. Entonces, creo yo que crear espacios como este que tú estás haciendo simplemente para tener conversación y que podamos escuchar cómo los demás están sintiendo, qué opinan, qué cosas son las que les están necesitando, qué cosas están viendo, qué temas les gustaría hablar, por ejemplo, en tu programa, en tu página de internet, que ellos quisieran conversar y tener más apoyo. Yo creo que eso es importante porque pueden venir a un espacio como este, solo escuchar y ya eso te hace sentir mejor y tal vez de alguna u otra manera interactuar y eso es bueno, tener conexión con otros recursos y que se pueda exponer, tenemos estos recursos, tenemos estas situaciones, hay otra gente que lo está pasando, las estadísticas dicen eso. So, crear espacios dentro de nuestra comunidad, ya sea en persona o virtuales, hace que las
demás se sientan conectados de una u otra manera, al nivel que ellos puedan procesar, ¿verdad? Porque hay gente que se siente mejor en persona, gente que se siente mejor virtual, siendo un poco más anónima en Zoom, con la cámara apagada, pero están recibiendo la información y están recibiendo el soporte. So, espacios como este llegan a gente que tal vez todavía no tiene la capacidad o ya no tiene la capacidad de reunirse en persona porque le toma demasiada energía, tener estos espacios virtuales le da una opción a alguien que está pasando por un proceso difícil para poder empezar a conectarse, dar pocos pasos hasta llegar al nivel en el que diga yo me quiero sentar frente a un terapeuta en un salón o en una habitación, en una clínica donde yo pueda comentar. So, te felicito, yo creo que esto es excelente, fue una tremenda idea, espero que la gente lo comparta con otros y que pueda seguir adelante haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es ayudar a los demás. Mm. Gracias por esas palabras, y gracias por tomar este tiempo, hacer esta entrevista y a todos los que están viendo o los que van a ver, gracias por tomar este tiempo igual, para escuchar, para aprender, para educar un poquito más de este tema y hasta el otro video que vamos a hacer y que estén disponibles y atentos de lo que va a venir pronto. Ok, Saludos. gracias.